Muy buenas noches, amigos, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta edición. Y estamos realizando un estudio que tiene que ver eh, con la palabra interconectados, lo cual significa que lo que queremos es hacer es conectar los eventos de la Biblia, la palabra de Dios, eh, de manera cronológica, así conforme la palabra de Dios nos va mostrando, ¿verdad? Entonces, hemos ya estudiado en lecciones anteriores, lección 1, 2, las instituciones divinas, la cosmovisión pagana, el contraste, las consecuencias, y ya estamos en el diluvio, en el diluvio. Así que lo que queremos hacer en esta noche es un pequeño repaso para avanzar y responder una pregunta. ¿Cómo es que se hizo tan popular las enseñanzas de personas que se burlan de lo que la Biblia presenta, ¿verdad? Porque hasta hoy en día incluso propios cristianos consideran eh, que el mundo ha sido el mismo desde el principio, ¿verdad? Pero la Biblia nos presenta que hubo realmente muchos cambios a lo largo de la historia, pero también en un breve lapso de tiempo. Ok, entonces estamos estudiando el diluvio y quisiéramos recordar algunas enseñanzas que podemos mencionar de nuevo. Por ejemplo, este estudio está disponible en videos anteriores, entonces si uno desea escuchar puede retroceder, buscar el video y escuchar íntegramente. Pero sí, estas lecciones son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque nos muestra la gracia de Dios ante todo. Dios nunca juzga sin antes darle una advertencia y un tiempo para que el pecador, para que ese transgresor pueda reflexionar sobre sus actos y pueda reconocer que por sus propios medios no puede y solamente es la gracia de Dios. Y en esta lección hemos estudiado también cómo es que las personas se salvan y quiénes se salvan, quiénes no. Es una discusión que siempre ha existido y para nosotros básicamente aquellas personas que creyeron en el mensaje de la salvación son aquellas personas que fueron salvas y aquellos quienes rechazaron obviamente no recibieron esa salvación porque lo rechazaron. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Lo interesante es que Dios siempre advierte, comunica, transmite ese mensaje como una advertencia antes de emitir, o vamos a decir, antes de llevar a cabo o ejecutar un juicio. Y a ese tiempo nosotros vemos claramente en la palabra de Dios que es un tiempo de gracia en el cual la persona puede reconocer su condición y acercarse a ese Dios creador, a ese Dios de amor, quien le ofrece esa salvación, ¿verdad? Y en el tiempo de Noé hemos visto muchísimos años de prédica, de advertencia, de que iba a venir el juicio hasta que se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces las personas que ingresaron al arca son aquellas personas que confiaron, depositaron su fe en el mensaje de Dios, que hicieron caso al mensajero. Y aquellos quienes no creyeron no ingresaron en el arca. Y esto también nos enseña una verdad, la verdad de que hay una sola puerta, hay una sola manera, hay un arca. Y por supuesto Dios ha encomendado a sus hijos, a los discípulos, a los seguidores que puedan transmitir este mensaje que, que creemos, este mensaje que pregonamos, ¿verdad? Y enseñar lo que la Biblia dice, que hay una sola manera de recibir la salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro medio. Por eso Él dijo, yo soy. Él es la puerta, Él es la solución
para resolver el problema espiritual del hombre. Ahora, la cosmovisión pagana dice que hay muchas maneras, que hay muchísimas maneras de que una persona pueda salir de eso, haciendo el bien, cualquier religión. Total, Dios es amor, al final todos van al cielo, que todos son hijos de Dios, pero ¿qué dice la Biblia al respecto, verdad? Algunos dicen, no, tenemos que hacer donaciones, otros hablan del karma, de lo que vos hagas aquí. Entonces, la Biblia presenta una única solución y es justamente Jesucristo, no hay otra forma. Entonces viene una pregunta, en esta noche queremos contestar, responder, ¿cómo es que se hicieron tan populares las enseñanzas de los burladores que incluso actualmente los mismos creyentes creen que el mundo ha sido el mismo desde el principio? Y para eso vamos a estar mencionando personajes que en algún momento dentro de la historia ha influenciado, en este caso, ha influenciado de manera no tan positiva que digamos. Bueno, todo comenzó con un señor bastante adinerado, de profesión abogado, que se convirtió luego en un geólogo llamado Charles Lyell. Por los años 1797 a 1875, quien dijo claramente que su enfoque geológico se basaba en esto: ignorar a Dios, ignorar la Biblia, suprimir la Biblia. Y fue desde esta postura elegida por Charles Lyell en ese tiempo, en esa época, que comenzó a promover agresivamente su teoría hecha por el hombre del uniformismo. Idea que defiende que el mundo ha funcionado de la misma forma desde el principio, que los procesos que vemos hoy siempre han sido así. Desde esta visión, los lentos procesos que vemos hoy tuvieron que funcionar durante un tiempo infinitamente largo para darle a la Tierra su estado actual. En otras palabras, la Tierra es muy, muy antigua. De hecho, que cuando uno ve documentales, series muy interesantes, muy atractivos a la vista, siempre llama la atención cuando mencionan millones y millones y millones de años, ¿verdad? Como si fuese que es muy, muy antigua la Tierra, ¿verdad? Bueno, sin embargo, esta teoría no surgió de la ciencia observacional. Más bien, es una, entre comillas, ciencia histórica. Y para eso me gustaría remitirme a un experimento que lo hemos estudiado en la lección 4, que tiene que ver con la ilustración de la vela. ¿Sí? Cuando entraron en la habitación, no contaban con los datos correctos para calcular cuándo realmente se encendió la vela. Entonces, la presentación de esta teoría como ciencia, entre comillas, hizo que muchos creyentes asumieran esta idea en vez de asumir la enseñanza de la Biblia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que implantó la idea de que fueron muchísimos años, pero que la Tierra siempre fue así y ha funcionado de esa manera. Muchos años después, fíjense, la idea de Charles Lyell de una Tierra antiquísima dio a Darwin, a Charles Darwin, los millones de años que estamos mencionando, que necesitaba para hacer que su teoría de la evolución sonara posible. Al final, esta teoría de la evolución comenzó a enseñarse como si fuera un hecho y como algo tan real como la ciencia observacional, ¿verdad? Entonces, vemos en este cuadro cómo ha influenciado en un tiempo y a partir del año 1700 en adelante, y muchos empezaron a considerar esta ciencia histórica como ciencia que se pueda observar, porque recordemos que la ciencia realmente debe aplicar el proceso científico, es decir, la observación, la recolección de hipótesis, la elaboración vamos a decir, de conclusiones. Esto se debe llevar a la práctica, se debe verificar
para luego finalmente hacer una conclusión y una publicación de eso, ¿verdad? Es importante darnos cuenta de que cuando Charles Lyell estudió geología, él dijo que esta debía estudiarse suponiendo que la Biblia no existía, o sea que de entrada ya suprimía la palabra de Dios. Él no comenzó teniendo en cuenta esta postura objetiva o neutra, directamente suprimiendo la Biblia, ¿verdad? Su punto de partida ya estaba influenciado por su cosmovisión, ¿verdad? Cómo él estaba viendo lo que para él era verdad, que en síntesis, para él Dios y la Biblia se tenía que ignorar, puesto que Charles Lyell era rico, una persona adinerada y tenía mucha influencia, él tenía esa experiencia de persuadir y argumentar. Sus escritos publicados tuvieron un gran impacto en el desarrollo de la geología. Su obra influyó a muchos geólogos y científicos. ¿Para qué? Para que separaran este libro. ¿Ah? ¿Para qué? Para que separaran este libro, es decir, separar la Biblia de la ciencia y que, por lo tanto, menospreciaran el libro del origen. ¿Cuál es el libro del origen? Estamos hablando de Génesis. Su influencia también hizo que los geólogos creyentes en la Biblia fueran cada vez más ignorados y ridiculizados. Entonces, en este momento vamos a observar de qué manera presenta, por un lado, la cosmovisión pagana que no considera la palabra de Dios y por otro lado, qué es lo que dice la Biblia al respecto. Entonces tenemos ahí la postura de partida de la cosmovisión pagana, es decir, ignorar a Dios desde el principio, ignorar la Biblia desde el principio, diciendo que todo es natural, que la naturaleza se sustenta por sí misma al suprimir al Dios creador. Entonces Dios no existe, no existe tal cosa, y asume y sostiene que la naturaleza se sostiene por sí misma de manera natural. ¿Y cuál es su enfoque? El uniformismo. Es decir, que la Tierra siempre fue así, ¿verdad? Y que todo opera de la misma forma como lo ha hecho desde el pasado hasta ahora. Fíjense, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? El punto de partida. Dios es la máxima autoridad y la Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Por eso, al iniciar Interconectados, en la primera lección mencionamos que esto se trata de la historia de Dios, lo que Él narra, lo que Él cuenta, lo que Él dice. La Biblia es la verdad de Dios. Y claramente vemos esa distinción. Dios creador, que lo sostiene todo, que lo hizo todo. Él dijo y fue hecho. Lo que vemos, aún lo que no vemos, Él hizo todo. Y hay una clara diferencia entre la creación y el creador, ¿verdad? La creación somos nosotros, la naturaleza. Y el enfoque geológico dice, el relato bíblico de la creación, la caída y el diluvio es verdad. La evidencia física en el mundo se puede explicar por medio de los relatos bíblicos. Entonces, amigos, hermanos, tenemos que estudiar la Biblia, la creación, la caída, el diluvio, y esto nos habla de un mundo perfecto en la creación, pero así también hubo una caída, y a esto lo llamamos el mundo antiguo. Después hubo el diluvio, y posteriormente podemos mencionar este mundo presente. Entonces hacemos la pregunta, ¿qué impacto tuvo Charles Lyell en la iglesia? ¿Cuál fue la influencia que él tuvo? Su pensamiento, que se basa en la incredulidad y en el rechazo de la palabra de Dios, comenzó a aceptarse ampliamente como si fuera real, inclusive hasta la actualidad, hasta este año, ¿verdad? Y se sigue creyendo, ¿verdad? Su teoría se ha considerado como una ciencia observacional. Sin embargo, eso es imposible de verificar. Entonces, vamos a hacer otra pregunta. La evidencia física, que
tangible que se pueda observar y la geología del mundo moderno confirman el uniformismo. Entonces se puede acceder a muchas investigaciones hoy en día en esta área a través de las páginas web que hemos mencionado y están disponibles en la lección 4, donde uno puede examinar que realmente hay científicos que tienen en cuenta esto, y sugiero que puedan observar estos estudios y puedan visitar esas páginas. Para nuestra discusión vamos a considerar dos eventos recientes que causaron enormes cambios geológicos, pero en un periodo de tiempo muy, muy breve, y no necesitaron millones y millones y millones de años. Vamos a ver, el primer ejemplo que vamos a mencionar tiene que ver con la erupción del monte Santa Elena, ubicado en Washington, Estados Unidos. En el año 1980 fue grabada en cámaras de video la caótica mezcla de arena, roca y agua que irrumpió por todo el paisaje, y escuchen bien, a 145 kilómetros por hora. Y esto depositó, escucha bien, 183 metros de sedimentos. Es decir, al erupcionar empezó a aumentar, generando ¿qué cosa? Un paisaje en fracción de breve lapso de tiempo, 183 metros de sedimentos en un tiempo muy breve. El pequeño cañón al que adoptaron como nombre el pequeño Gran Cañón se formó en una sola tarde. Las capas de estos sedimentos se endurecieron hasta convertirse en rocas sólidas en apenas unos años. Cuando los científicos usaron sistemas de datación radiométrica, escuchen, ellos afirmaron que tenía más de 1 millón de años, pero sin embargo esto se formó en media tarde. La madera que quedó sepultada en el lugar de donde empezó a petrificarse esto y a convertirse en carbón. Bueno, y todo esto sucedió en tan solo un lapso breve de tiempo, tras la erupción de un solo volcán. ¿De qué volcán? El volcán Santa Elena, que ocurrió en Estados Unidos en el año 1980. Vamos a mencionar el segundo ejemplo para considerar. Y si uno puede googlear o buscar, va a encontrar muchísimos videos sorprendentes, pero vamos a quedarnos con esta imagen, ¿verdad? Simplemente para recordar el terremoto que ocurrió. Podemos mencionar el terremoto de Tohoku. También el tsunami de Japón en el año 2011. Esta catástrofe, escuchen, duró 6 minutos, pero en tan solo 6 minutos desplazó 2.4 metros la isla principal de Honshu y las islas que la rodeaban. También desplazó el eje de la Tierra en unos 10 a 25 centímetros y aumentó la velocidad de rotación de la Tierra en 1.8 microsegundos. Qué interesante dato. En 6 minutos todo esto ha acontecido. De nuevo, fue un evento repentino, violento. Estos cambios en la Tierra no sucedieron a lo largo de millones y millones de años, sino tan solamente en 6 segundos, perdón, en 6 minutos. Aclaro, 6 minutos. En un breve lapso de tiempo ocurrió todo este cambio. Ahora, si Charles Lyell hubiese presenciado estos dos eventos geológicos, quizás no habría afirmado tan rápido que los procesos de la Tierra siempre han sido uniformes, es decir, que tuviesen ese comportamiento. Ahora, vamos a mencionar un ejemplo que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Jesús mostró que podía crear algo que parecía antiguo en tan solo un instante. Y fue el primer milagro que ocurrió en una boda, en una fiesta de bodas a la que Jesús asistió. Los invitados se quedaron sin esa bebida, ¿verdad? Sin el vino.
Y María, la madre de Jesús, le pidió ayuda. ¿A quién? A Jesús. ¿Dónde encontramos este relato? Este relato lo encontramos en San Juan capítulo 2, versículos 6 al 10. ¿Qué dice? Dice, versículo 6 en adelante, cerca de allí había 6 tinajas, 6 tinajas, 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos, ¿verdad? Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, a los criados, que tenían que llenar esas tinajas, tenían que llenar agua, con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas de agua, Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sabían porque Jesús les dijo que llenaran de agua, y este maestro de ceremonias mandó llamar al novio. Bueno, y le dijo, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Siempre el mejor vino primero. Y le dijo, ¿verdad? Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Ahora, ¿qué significa esto? Si le hubiésemos preguntado al maestro de ceremonias cuán antiguo era el vino, probablemente el maestro de ceremonias nos habría dicho que era un muy buen vino, pero muy, muy viejo. Sin embargo, Jesús lo había creado unos minutos antes. ¿Qué les parece? En tan poco tiempo, Jesús hizo un milagro. Y la gente hoy en día dice millones y millones y millones de años. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios dice, Él habló y fue hecho. Él dijo y se creó. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Por lo tanto, querido amigo, hermano, creyente, ¿será que creemos lo que la Biblia nos enseña? ¿Creemos la palabra de Dios? Podemos decir, amén. Dios nos ha dado su registro de la historia y de la verdad en su palabra. Cuando leemos atentamente Génesis capítulo 4 al 9, podemos ver que el mundo cambió significativamente después del diluvio. En particular, ¿por qué? Porque en ese lapso de tiempo vemos claramente lo que fue antes, una creación perfecta, luego vemos la caída, capítulo 3, y un mundo básicamente nuevo en sus rasgos físicos y geográficos. Y yo pregunto, para ir cerrando en esta noche, ¿creeremos en Dios y en ese diluvio universal real o creeremos lo otro? ¿O nos reiremos de la verdad como aquellos burladores que allá por los años 1700 en adelante convirtieron esa ciencia histórica, entre comillas, como ciencia observacional, y seguiremos esos pensamientos? Querido hermano, realmente el propósito del estudio de Interconectados es esto: confiar en la palabra de Dios como máxima autoridad por encima de lo que el mundo pueda enseñar. Rechazar lo que el mundo enseña siempre y cuando vaya en contra de la palabra de Dios. Quizás muchos cristianos hoy en día dicen, sí, vamos a aceptarle, Dios es amor, sí, que no pasa nada, hay que amar a todos. Y sí, claro, de hecho que hay que amar a todos, es verdad. Pero el punto es aceptar enseñanzas erradas que contradicen la palabra de Dios, al punto de estar de acuerdo con aspectos muy básicos que la Biblia nos enseña y vemos desde el principio, como la institución divina del matrimonio, por dar un ejemplo nada más. Entonces, queridos amigos, hermanos,
creyentes en la palabra, tenemos que confiar en la palabra como norma de fe y conducta. Tenemos que vivir aquello que predicamos, tenemos que sostener la palabra de Dios como verdad. Así que, queridos amigos, hermanos, en esta noche, para ir cerrando, quiero animarte para que vos puedas estudiar la Biblia, analizar la Biblia, escudriñar la Biblia, leer la Biblia como un todo, no quedarte con una parte solamente, sino empezar a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Número y así sucesivamente hasta entender y tener un panorama completo, y así como denominamos este estudio, relacionar esos eventos. Hay un Dios que nos ama, hay un gran problema del hombre que es el pecado y hay una sola manera de salvación. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice claramente no por obras. La Biblia enseña que no se trata de nuestras obras, no se trata de lo que yo haga, no se trata de lo que yo os pueda ofrecer, sino de lo que Dios ofrece, y Dios ofrece salvación. Y Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta noche, terminando, quiero preguntarte, ¿en dónde está tu confianza? ¿Está en tu persona, en lo que haces, en tu pastor, en tu iglesia, en tu religión? ¿O verdaderamente está depositada tu fe en lo que Dios ofrece, en la persona de Cristo, lo que dice su palabra? Es para considerar, examinar. Y espero que sea que nuestra fe esté en la persona de Cristo, porque esa es la verdadera fe, esa fe que nos habla la Biblia. Confiar en aquel que ha creado, ha hecho todas las cosas. Hebreos 11:1 nos dice que es la fe, y el mismo Hebreos 11 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, Él dijo y fue hecho. En eso creemos, eso predicamos. Y bueno, que el Señor nos bendiga y sigamos defendiendo la verdad y enseñando la verdad a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, y que podamos dar testimonio de ese Dios que nos ama. Amén. Que el Señor les bendiga y será entonces hasta un próximo encuentro estudiando juntos la palabra de Dios.